al derecho y al revés por las pantallas del Canal 5, la señal de Linares, nuevamente junto a ti, a tu hogar, llegando con los temas relevantes y también visibilizando quiénes somos en el Maule Sur y poniendo hincapié en las diversas manifestaciones que van construyendo nuestra realidad. Las letras, a lo largo de la historia, siempre ha sido una manifestación de nuestro patrimonio cultural, pero también viene a demostrarnos muchas veces nuestra idiosincrasia como chilenos, que en definitiva sirve para generar una construcción social y para determinar también quiénes somos. Entendemos esta importancia porque la cultura viene a nutrir los pueblos y también viene a ser un aporte a la esencia misma del ser humano. Sin cultura no somos nada y por eso el día de hoy hemos querido tener una conversación con dos escritores, ambos hombres que han estado consolidados a partir de la realización de diversas obras que el día de hoy nos van a contar cuál es el legado que trataron de entregar a la comunidad a partir de lo que es la escritura. Por eso, desde la tribuna de la señal de Linares, es importante que seamos capaces de comprender también lo que nos va construyendo como seres humanos. Y más allá del trabajo, la familia, que son fundamentales en nuestra construcción social, comprender que la cultura viene a ser esa esfera que nos hace diferentes, a propósito que nos hace conectar con esa parte humana, sensible, perceptiva. Quiero saludar con mucha alegría hoy día al capitán Cianuro, el cual se ha caracterizado y ha estado con nosotros en diversos espacios de conversación, tanto así de la radio Ancoa. Manuel Capitán Cianuro es un hombre que tiene una creación literaria bastante importante, reconocido en diversas instancias, y que el día de hoy también nos va a hablar en específico de un libro que se denomina Brujos, Magia y Conciencia. Y también quiero saludar con mucha alegría a un maulino. Siempre hemos tratado de revalorizar quiénes somos, entender que en el Maule tenemos mucho talento y qué mejor que cuando es un talento juvenil. Andrés Urrutia Ruiz, creador de Los Hijos de la Ira, de Loba Ediciones, conversará con nosotros y podremos conocer un poco más esa inquietud que nace desde el corazón de una persona que hace cultura para toda la comunidad. Los saludo con mucha alegría. Hola Paula, ¿cómo estás? Qué gusto estar una vez más, ahora encontramos en este canal. Te felicito por tu desafío que has iniciado ya, por lo tanto ahí te vamos a estar apoyando. Yo soy del Maule, yo soy de Constitución, vivo en San Felipe, ahora estoy en Santiago, pero me siento muy cercano a lo que es el Maule Sur. Además, he trabajado con un par de constituyentes y bueno, estoy siempre relacionándome con esa zona tan especial que tiene la séptima región sur. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Yo como talquino, también tengo un ala un poco santiaguina, ya que me fui a estudiar allá y ahora estamos de vuelta acá en Talca. Pero siempre de la zona, siempre piducano, si se quiere decir así. Y agradecido. Muchas gracias por la invitación. Hay un tema que siempre se cuestiona y se analiza en las diferentes ciencias propio de la manifestación humana. El escritor, ¿nace o se hace? Quiero escuchar qué es lo que dice el capitán Cianuro. No, definitivamente se hace, o sea, se va construyendo en el camino, o sea, yo no conozco a alguien que hubiese nacido en las letras. Hay que tener un trabajo para que tenga un fin, un objetivo contundente de llegar a un puerto. Ahora bien, ¿cualquiera puede ser escritor? Sí, yo siempre lo digo que cualquiera puede ser escritor. La escritura es como aprender a andar en bicicleta, porque uno primero empieza a equilibrarse, pero una vez que ya te equilibras, inclusive puedes hacer piruetas con la bicicleta. La escritura para mí es eso, es un caminar, pero también es un aprendizaje en conjunto. Por lo tanto, creo que uno se va haciendo en el tiempo.
por mucho que obviamente tengan más cercanía algunos que otros a la escritura, pero yo por lo menos pienso que uno va construyendo como escritor y se va a terminar de construir el día que ya toda su obra viaje sola y se incruste en diferentes universos, que yo creo que ese es por lo menos el camino de esta ruta, de este tránsito de letras. Y en el caso Yo estoy de acuerdo con esto. personal, Manuel, ¿cómo nace esa inquietud en ti de dedicarte a las letras? ¿Cuándo fue la primera manifestación que tuviste, que te diste cuenta que el escribir era una forma también de manifestar quién eres tú? Mira, yo a los 9 años partí escribiendo. 9 años que, por ejemplo, a esa edad uno anda jugando, pero bueno, tuve una enfermedad que fue el tifus. Mi padre trabajaba en el Banco Constitución en ese entonces, hoy día Banco Edward, en ese entonces era Banco Constitución, y estos libros de contabilidad que eran enormes, mi papá me trajo uno, que estaba en desuso, y me dijo: esto es para que te entretengáis mientras estás en la casa. Y yo estaba en la casa sin hacer nada porque estaba perdiendo el año. Y creo que mi primera incursión de empezar a escribir garabato, a lo mejor, dibujar cosas, pero en el fondo desde ahí ese libro se proyectó muchos años. Imagínate un libro que tenía como 400 páginas, pero era así de enorme, son de más o menos de 1 metro, era donde se da la contabilidad. Y ese libro ese libro que yo voy generando ahí, voy entregando información que después la voy a capturar en el tiempo y va a transformarse. Muchos de esos textos se van a transformar en mi primer libro, que es un poemario que lo lancé en el 2009. Eso es más o menos como cuando yo empiezo. ¿Fue tu primera manifestación literaria? ¿También fue en la temprana infancia? Sí, yo creo que empecé a escribir más o menos a los 9 años también, 10 años, cuando una profesora en la básica, escuela básica, habló con mi mamá diciéndole: oiga, este niño tiene bastante buena redacción, debería encontrar una forma de hacer que escriba un poco más. Entonces llegamos a un acuerdo con mi mamá, que ella me iba a dar una mesada por cada cuento que yo escribiera. Y me lancé a escribir de una forma bastante mercenaria al principio para poder obtener, digamos, la mesada prometida. Pero de ahí empecé, obviamente le agarré rápido el gustito a escribir historia. No solamente por el lado económico, porque nadie vive tanto la literatura, pero sí de lo entretenido de poder contar historias que emocionaran, historias que impactaran, o por lo menos mis propias fantasías infantiles, en ese caso. Así que sí, desde chico. Todavía tengo los diarios guardados por alguna parte, todos esos pequeños cuentecitos. Pero qué importante, y sobre todo en la casa que nos están viendo ahora, darse cuenta que en esta etapa fundamental, que es la infancia y la adolescencia, muchas veces se construye la identidad. Entonces yo siempre digo, a propósito de citar a lo que nos dice el profesor Massa, uno siempre tiene que motivar a los niños en la casa. Si el niño quiere ser doctor, quiere ser abogado, quiere ser escritor, quiere ser bailarín, uno tiene que dejar que no truncar ese sueño, apoyarlo, y al final el destino y el mismo desarrollo va a permitir de que la persona vaya alcanzando sus objetivos. Pero muchas veces cometemos el error de estar mermando constantemente o poniendo obstáculos a los deseos infantiles. Y esos deseos infantiles muchas veces se construyen en realidad cuando el ser humano tiene fortaleza, tiene templanza y sabe buscar sus objetivos. Yo les cuento que en el caso personal mío, y yo también de que soy muy chica, quería ser abogado, y ahora ya a los 30 años que lo logré y ya estoy trabajando hace rato, siempre trato de instar a que cuando un niño manifiesta una idea, un sueño, ese sueño tiene que ser escuchado, no ridiculizado, porque uno ve pequeños pero no sabe después cómo se van a construir. Pero aquí ustedes han tenido una creación literaria, pero en específico yo quiero que me cuenten cómo ha sido, cómo partió, de qué se trata dentro de lo que se puede, porque yo sé que también está la propiedad intelectual y está también el nexo para que después las personas que nos están viendo los puedan buscar. Pero Andrés Urrutia tiene un libro que se llama Hijos de la Ira. Yo les cuento
para introducir en la materia, que yo a este escritor talquino tuve el privilegio de conocerlo hace un par de meses atrás, a propósito de que una amiga muy cercana conoció su obra, le compró la obra y le gustó mucho. Entonces, desde esa referencia y también a partir de diversas personas del Maule, decidimos hoy día tenerlo con nosotros y que nos contara de este libro, que también es nuevito, salió hace poco tiempo. Sí, salió hace más o menos 3 años. O sea, es un libro reciente, dentro de todo. Acá está, para aquellos que quieran verlo. Es un libro bastante oscuro un poco. Es más que nada ficción histórica, pero más bien fantasía histórica. Está muy relacionado con los cuentos del campo, cuentos de brujos, cuentos de fantasmas, de historias, de monstruos del campo, y cómo estos brujos representan hasta cierto punto ciertas ansiedades del Chile contemporáneo. Aunque está situado en la época de la independencia, de la reciente independencia chilena, tiene mucho de nuestra historia, en el sentido de una historia un poco recursiva, un poco de estas historias de opresiones, estas historias de abusos de poder, de abusos de género, violencia, y cómo las personas reaccionan ante eso. La historia sigue a 2 niños durante esta época y sus diferentes caminos hacia la liberación. Voy a cerrar la ventanita y vuelvo al tiro. Andrés Urrutia, escritor talquino, quien creó Hijos de la Ira, que nos está comentando, en definitiva, que en su novela trata de recoger ciertos aspectos que también toman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia y de nuestras vivencias como maulino. No hay que olvidar que en el sector de Rari en específico siempre se dice que es tierra de brujo y que también existen muchas manifestaciones ligadas a este tipo de creencias desde siempre, y en el campo también. Ustedes recordarán también el totué o cuántas manifestaciones que nos vienen enseñando desde el punto de vista familiar, informal, pero que también va quedando en la cultura de los pueblos. Así que Andrés, sigue contándonos porque está muy interesante esta conversación. Disculpa el ruido que hay detrás, uno no puede planear que a alguien se le ocurra pasar con un camión justo atrás. En efecto, sí. También recojo bastante de los relatos del pueblo originario, sobre todo el pueblo mapuche. La idea es que también el pueblo mapuche, desde el respeto por supuesto, tiene un legado hacia el pueblo mestizo. Y en eso no solamente hay historias compartidas, digamos, de 2 pueblos hermanos que viven en el mismo territorio, sino además hay una historia, una continuación de ciertos mitos, de ciertas ideas que cruzan de forma cultural desde un punto al otro. Entonces, por ejemplo, está la figura del brujo en los mitos chilenos, en los mitos del campo, que tiene su figura previa en el calcu, en la cultura mapuche. Y esta continuación tiene que ver, por supuesto, con el mestizaje, con el proceso de colonización que crea el pueblo chileno, y que nos hace tener un legado común con los pueblos originarios. Perfecto. Hoy día en el debate constitucional también se ha hablado mucho de esta materia y también revalorizar, porque eso tenemos que hacer cuando las cosas se avanzan en el Estado. Hoy día, a partir de lo que fue los escaños reservados, se permitió tener harta participación en la toma de decisiones respecto del tema constitucional de los pueblos originarios, y yo espero que en la posterioridad se siga avanzando, así también como la irrupción de la mujer, pero de forma efectiva en el Congreso Nacional, porque han sido grupos que históricamente en nuestro país han estado marginados, pero no marginados porque ellos hayan tenido alguna posición específica, sino que porque nuestra misma cultura muchas veces ha sido un poco de disminuir o de limitar ciertas manifestaciones. Pero hoy día los tiempos han cambiado y estamos en un momento en donde se está revalorizando el rol de la mujer y también se está revalorizando el significado de lo que significa para la gesta de nuestra patria
los pueblos originarios. Así que bien por eso y a seguir avanzando, y qué grato es enterarme de que esa cultura tan rica tú vienes a recoger en tu relato. No me cabe duda que también es un legado y un aporte para que las generaciones más nuevas comprendan la importancia y la relevancia de quitarse el odio y de comprender que en esta patria cabemos diversas naciones y tenemos que saber convivir respetando nuestras diferencias. Manuel Capitán Cianuro, antes de entrar a preguntar por tu obra, quiero saber de dónde nace el Capitán Cianuro, porque tengo mucha curiosidad. Y yo sé que los que nos están viendo ven Capitán Cianuro y dicen, ¿por qué Capitán Cianuro? En el año 95 yo tenía un bar en Bellavista con un socio que se llamaba Cianuro Tóxico Bar, en el antro de la perdición de la juventud de aquel entonces. Le pusimos Cianuro Bar porque fue el año en donde 5 gajitos de uva fueron envenenados supuestamente por cianuro en una producción que llegaba de exportación a Estados Unidos. Y la uva chilena no pudo salir de puerto y se repartió en todo el centro de Santiago en una gran manifestación que la gente comía uva, mostrándole que había sido un encaprichamiento de los yanquis de decir que la uva chilena estaba envenenada. Aprovechando la coyuntura y no teniendo nombre nuestro bar, le pusimos Cianuro Tóxico Bar. Entonces, al final, este tipo de acción me permitía ser parte de este bar, y yo usaba, como siempre he usado gorros. Yo me sentaba en la caja y la familia, la gente que llegaba me decían el capitán del cianuro, y fui quedando el capitán del cianuro hasta el día de hoy, que me empecé a generar este tipo de nombre, de nick, que me recuerdo haberme puesto súper serio y me ponía mi nombre con mis 2 apellidos. Me recuerdo, no hace muchos años, hace unos 5 años atrás, el Premio Nacional de Poesía del Perú, Marcos Martos, me dijo: mira, siempre los escritores tienden a mostrarse muy serios, pero los escritores a la larga no son tan serios. Por lo tanto, yo creo que tu nick es tan correcto que no lo borres. Y como él, para mí, una autoridad, porque no solamente es Premio Nacional de Poesía del Perú, sino además tiene la gracia de que es el presidente de las letras del Perú, encontré mejor y más apropiado que recibir esa pseudo condecoración de decir: ¿sabéis qué? Mi nombre no es tan loco, y voy a empezarme a llamar Manuel Capitán Cianuro, y desde ahí en adelante mis libros se firman como Manuel Capitán Cianuro, y ese es donde nace este apodo, nick, como le quieran llamar. Más o menos. Y Brujo, Magia y Conciencia. Hemos conocido diferentes obras tuyas y todas tienen esa característica especial de ser tan atingentes a la realidad. Pero este libro que nos vas a hablar hoy día, ¿cuál es la particularidad que tiene? ¿Cómo te inspiraste para crear Brujos, Magia y Conciencia? Mira, la verdad que esto nace de una cosa, y lo voy a contar rápido, que en el fondo tengo un amigo, que somos muy buenos amigos, y en un momento determinado a él se le ocurre consumir drogas duras, estamos hablando de los años 90, y termina en una clínica de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Y yo, al verlo, a los meses después, lo vi que en realidad lo que habían hecho con él era haberlo convertido en farmacodependiente. Le habían sacado la dependencia de las drogas y lo habían convertido en farmacodependiente. Estaba gordo, estaba baboso. Y me negué a ese tipo de tratamiento y empecé a buscar si existían alternativas frente al tema de cómo terminar con una dependencia, o cómo por lo menos tranquilizar la forma de encontrarse con una dependencia de estas características fuera de. Y me encontré en una organización que está en Tarapoto, en el Perú, en lo que sería la selva del Perú, que es Taquihuasi, un centro de rehabilitación justamente para los adictos y alcohólicos, pero aparte de eso trabajan desarrollo personal. En ese lugar encontré una planta medicinal que es la ayahuasca,
acá en Chile se habló muy mal de una planta medicinal que tiene además patrimonio cultural para Perú, Ecuador y Colombia. Pero acá por una cosa de desconocimiento e ignorancia, en un momento determinado, por Antares de la Luz, esta famosa secta que la dirigía este personaje, que tomaban ayahuasca, efectivamente la traían del Perú embotellada, hubo una desgracia, una tragedia. Pero eso no es el ayahuasca. El ayahuasca es una planta medicinal de poder que hay que saberla trabajar, que hay que saberla atender. Y yo empecé a investigar la nomenclatura, justamente con un antropólogo, y llegamos a encontrarnos con varias personas que en el mundo de la investigación sabían de esta planta. Como por ejemplo Claudio Naranjo, que hace ya más de un año murió, pero él es doctor en diferentes terapias y es psiquiatra, y él se dedica a trabajar durante 50 años tratamientos psiquiátricos con el yagué o el ayahuasca, y él va a estar en comunidad y todo lo demás. Mi experimentación parte en el año 98 aproximadamente, y yo estuve durante todo este tiempo, hasta el 2016, que fue cuando lanzamos este libro, buscando información, conociendo más. Me entrevisté con diferentes personajes del mundo, desde las cosas más raras me pasaron en la entrevista. Conocí chamanes, conocí curanderos, me metí en otras plantas medicinales, el toe, la camalonga, en fin, el peyote. Nunca las probé, solamente para mí era la experimentación. Pero en el 2013, si no me equivoco, yo me acuerdo tanto experimentar, llegué una vez a un rito y me dijeron, viene a tomar hoy día, ¿no? Esto es un curandero. Yo le digo que no. Entonces me dice, no, hoy día tiene que tomar. Bueno, yo inicié un camino de trabajo para conocerla ya tenía harta experimentación en lo escrito, y termino, sí, específicamente hago no una, sino hice varias tomas, y tomas que inclusive se prolongaron en años diferentes. Llegué a tener tomas hasta 18 días consecutivos durante todas las noches. El estado de conciencia que se altera nace de la saturación del DMT, de la histamina que se instala en la glándula pineal. Y de ahí viene todo el desarrollo de lo que es este libro, que se llama Brujo, Magia, Conciencia de los curanderos de Ucayali. ¿Y por qué los curanderos de Ucayali? Porque entre esta investigación se me ocurre pensar que tiene que tener un origen de alguna parte. Alguien la toma como rito propio. Y me doy cuenta que en el Ucayali, río Ucayali, uno de los afluentes del Amazonas del Perú, existe una gran nación indígena que se llaman chipigos conigos. Y ellos son curanderos por esencia con esta planta medicinal. Y desde ahí nace mi libro, que es Brujo, Magia, Conciencia de los curanderos de Ucayali. Y la parte de conciencia es porque tú, cuando ingieres constantemente esto, obviamente entras en un estado de conciencia. Y en el libro lo que hago, inclusive en una parte, es dignificar que no es una droga, es un antiógeno, no un alucinógeno, y explico el por qué y cuáles son las relaciones diferentes. Es un ensayo que ha tenido bastante, para mí ha sido un súper acierto haberlo publicado en el 2016, eso me permitió estar en el lote de charla universitaria en diferentes lugares de América Latina y en Europa, y hoy día el libro lo hemos vuelto hemos sacado un nuevo grupo de libros, me quedé agotado con él, por lo tanto hicimos una reimpresión hace una semana atrás, y por eso lo quise traer a colación, porque lo tengo reimpreso, a pesar de que tú sabes, Paula, que hace exactamente 2 meses atrás lancé mi último libro, que tiene que ver con el estallido social, y que es un poemario que me ha ido muy bien, y estoy súper feliz de tenerlo, y estoy trabajando en otro libro que deberá salir ahora en noviembre. Me dedico a esto, me dedico a transitar por las letras. Y el brujo tiene esa gracia. Transité durante más de 20 años buscando información. Maravilloso. Uno tiene libertad para decir que sí, que no en este canal, ¿ah? Me gustaría, si usted nos regalara, Manuel Capitán Cianuro, ¿podríamos conocer algún poema de ese poemario del estallido social? Yo me recuerdo cuando estuvimos en la radio Ancoa, de Linares, en el Nunca es Tarde, adelante, estuvimos compartiendo. Entonces yo digo, si uno tiene la posibilidad de tener escritores del nivel de ustedes acá,
para los vecinos de la provincia de Linares, también es bueno que se queden con ese gustito que nos entrega la cultura, que nos entregan las letras y que en definitiva viene a ser parte también de una visibilización de nuestra realidad. Nosotros entendemos que en el Maule Sur vivimos la vida de una forma muy diferente que a las otras provincias, y esto no tan solamente tiene que ver con las características de nuestro territorio, sino que también de nuestras actividades productivas, de nuestra historia y también a propósito de lo que han sido nuestras tradiciones. Ahora que estamos en el mes de la patria, con mayor razón en el corazón de Chile, que es la región del Maule, nosotros tenemos esa característica de ser, en un sentido amplio, yo puedo decir, esa esencia misma, el guaso chileno, el campesino, que yo con mucho orgullo lo recojo, porque siento que no es una caricatura, sino que también responde a nuestra realidad que tenemos en la cordillera, en los campos, en el sector de Melosal, en el sector de Hierbas Buenas, de Colbún, y que vienen a ser en definitiva las personas que construyen nuestra historia. Así que ese poemario que nace del estallido social, donde fue también un colapso institucional, tenemos que recordar que los problemas sociales, una forma de acabar con ello es mediante la presión ciudadana, mediante poner los temas en la agenda pública cuando se logra que la ciudadanía sea consciente de los problemas. Y eso es lo que sucedió con este estallido social, que después terminó siendo el inicio del proceso que estamos viviendo hoy día, que es el cambio constitucional, que ya está realizándose el proyecto de nueva constitución. Entonces, me gustaría, Manuel Capitán Cianuro, si no es mucha la molestia, que nos compartiera. Estoy buscando algo que no sea tan largo, porque el poema tiene poemas largos. Voy a generar algo que me provocaba mirar dentro de las manifestaciones, la cantidad de sombras que se generaron durante estas manifestaciones, sombras nuestras, sombras de ustedes, sombras de aquellos que quieren ocultarse dentro de las sombras. Se llama sombras. Me asombran las sombras, esas que se esconden en la sombra, que sobran y cobran un sentido de siluetas al caminar sobre la luz. Me asombran sombras que no deseo proyectar, sabiendo que de mi silueta asomarán, mostrando mi ser gigante sobre una pared o el poseerse por el camino, donde esas sombras que de repente asoman, de repente también asomarán. Me asombran mis sombras, monstruosas, gigantes de color negro, que nacen desde mis pies como delirantes dibujos del imaginario. Asombrados esas sombras que sobran cada vez que paso por el destello de un farol de luz, esas sombras me perturban y algunas veces me asombran. El poemario que se me ocurrió en algún momento generar, que en el fondo les puedo mostrar, que se llama En Tránsito, está el estallido social. La portada es de Payo Choslik. Payo Choslik es un ilustrador chileno que es uno de los que creó el Festival Hecho en Casa. Él me regala este afiche, este poemario, o sea, esta portada. Y lo que yo logro hacer es simplemente ponerme a generar algo que fue desde el momento que empezamos a salir a la calle. Yo soy de los que empecé a salir a la calle en las primeras manifestaciones antes del 18. Nosotros habíamos hecho varias manifestaciones en Plaza Ñuñoa, pero sí efectivamente lo que tú dices, Paula, es muy cierto. El estallido social cambia la estructura, cambia totalmente este país desde su cimiento. Inclusive obliga al gobierno a hacer una agenda corta que hasta el día de hoy la rige y no pudo nunca hacer nada más que eso. Entonces lo que traté de hacer fue ir escribiendo en poemas, si bien es cierto las sombras porque me parece atingente al momento. Está un poema que, si me siguen en mi canal de YouTube, van a encontrarlo, que está derechamente pensado en esas figuras que aparecen en nuestros recuerdos, y sobre todo en estos días, dedicado a Víctor Jara, que se llama Ventana Rota,
y que tiene que ver recordar a todos estos seres que de alguna manera han marcado nuestra historia, no solamente porque sea Víctor Jara, sino los miles de Víctor Jara que de repente nosotros los podemos recordar y darnos cuenta que hay algo que nos pertenece, y cada vez que tratamos, los obstruccionistas o los negacionistas tratan de ocultar esto, nuestros muertos nos reclaman y nos dicen: nosotros estamos acá, nosotros deseamos que nos mantengan en esa vigencia. Por eso me parece muy, muy interesante, muy atingente hacer este tipo de textos, que si bien es cierto tienen una diferencia totalmente opuesta a lo que significa los curanderos de Ucayali. Esto tiene que ver mucho con el estallido social de Chile. En la última parte yo genero un poema relacionado con el estallido social de Colombia, y me relaciono con la gente de Colombia en los estallidos sociales que se están dando en diferentes lugares. Hay que recordar, Bolivia tuvo su momento muy trágico, un golpe de Estado, pero entre el fondo la gente también respondió. El mundo se está moviendo, nos estamos moviendo y estamos generando probablemente otra forma de despertar a un estado de conciencia, que eso sí tiene que ver con el otro libro. Yo creo que los estados de conciencia son importantes tenerlos. Eso me hace escribir, y sigo escribiendo, y estoy en este momento, bueno, soy columnista permanente de Chile Libre. Toda la semana estoy con una columna, y de ahí viene un tema que ni tan sorpresa, pero sobre lo que decía al principio. Hay un libro que va a salir en noviembre, que es el resumen de todas mis columnas desde el estallido social hasta el día de hoy. Muchas gracias, Capitán Cianuro, por mostrar tu obra también desde una arista de lo que es la poesía. O sea, nos damos cuenta que hay distintas manifestaciones que tú realizas dentro de la escritura, además columnista. Creo que añarto conocimiento, añarto compromiso con entregar a la comunidad esta visión que tú creas con tanto talento, porque yo he visto tu obra de cerca y realmente te quiero felicitar. Siento que es un gran aporte, no tan solo desde el punto de vista cultural, sino que también al conocimiento. Lo mismo me pasa con Andrés. Andrés, de profesión sociólogo, este joven talquino, que desde tu perspectiva, desde que tú escribiste el libro hasta ahora, tú tomas un tema a propósito de cómo se llama el libro. ¿Tú sientes que el chileno en sí, la sociedad chilena, antes de que se produjera el estallido social y ahora, ha tenido un cambio en nuestra idiosincrasia más propia de ser chileno y de manejar y de controlar los impulsos de lo que nos va sucediendo y lo que vamos observando en la realidad? A ver, no sé si ha cambiado la idiosincrasia chilena, como si el chileno se ha dado cuenta de lo que siente un poco, como un proceso un poco terapéutico. En terapia usualmente una de las cosas que el psicólogo te hace ver es que hay sentimientos que tú tienes dentro, y esos sentimientos deben tener cierta presencia en el mundo, digamos, no puedes comértelo. Y uno de esos, por ejemplo, la rabia, la ira política. Y algo que me pasó cuando pasó el estallido es que mucha gente me habló de mi libro al tiro, los que lo habían leído, diciendo: oye, esto tiene como que casi lo predijiste. Y yo, bueno, yo no puedo haberlo predicho, ni yo sabía que iba a tener un estallido social, menos podía haberlo puesto en un libro. Pero sí creo que el Andrés que escribió el libro tal vez entendió un poco que hay procesos históricos, y justamente uno de esos procesos históricos que en Chile aún no pasaba en esta época era justamente el de la rabia, digamos, la gente demostrando que tiene problemas con la institucionalidad, hay cosas del país que no le gustan, pero que no encontraba la forma de poder llevarlo al escenario público. En ese caso, yo no siento que Chile haya cambiado tanto, en el sentido de que la injusticia sigue exactamente igual, digamos. Aún el Chile nuevo aún no aparece, o está apareciendo. Pero lo que sí cambió es lo que nos contamos a nosotros mismos sobre Chile. Antes del estallido teníamos muy presente tanto en los medios como en la política exterior, en la política desde el Estado, que hablar del éxito del modelo chileno, hablar de lo genial que era nuestra economía, independiente de los problemas, nuestro país era
fabuloso en el escenario latinoamericano. Pero justamente el estallido vino a demostrar que esa historia no era tan así. Y es como un proceso terapéutico, un proceso de cambio, de renarración de nosotros mismos, de nuestra propia, más que de nuestra identidad, es de cómo nosotros nos contamos como país. Y eso marcó el estallido. Traer nuevos contenidos, nuevas realidades a la realidad que nos contamos entre nosotros. Comunicarnos, tenemos que participar, sobre todo en este escenario que se está creando. Estamos en un proceso en Chile viviendo el proceso constituyente. Ese proceso constituyente no es de la izquierda ni de la derecha, es de todos los chilenos. Desde este proceso constituyente van a nacer los derechos que probablemente vayan a regir nuestras libertades individuales, el diseño institucional y los principios que nos van a regir por un tiempo determinado importante. Entonces, en este proceso nos queda involucrar. Entendemos también que el voto obligatorio, al parecer, en esta elección que se nos avecina va a ser una realidad. Por lo tanto, con mayor razón, el televidente que nos está viendo hoy día tiene que comprender que lo que dejó de hacer porque era voluntario hoy día va a ser obligatorio. Y por lo tanto, con mayor fuerza y con mayor convicción tenemos que informarnos, ser capaces de percibir la realidad para poder tomar buenas decisiones. Porque hoy día ya no va a ser solamente una parte del padrón electoral que viene a determinar las decisiones de Chile, sino que la gran mayoría de los chilenos. Por eso se hace relevante que nos basemos en ideas más que en discursos. Por eso es relevante que seamos capaces de identificar cada persona que aspira a un cargo de poder, dónde está el domicilio político y quiénes los apoyan. Porque hoy día tenemos que generar una conciencia, pero desde nosotros hacia afuera. Y esto quiere decir tener claridad de que los procesos, que el mundo, que Chile va a cambiar en la medida que nosotros cambiemos. Y va a cambiar en la medida que dejemos de ser apáticos y seamos más participativos y nos involucremos en la cosa pública. Pero yo quiero saber, hoy día yo estoy viendo el programa y digo, oye, realmente estos escritores me encantaron. ¿Dónde puedo saber de ellos? ¿Dónde puedo adquirir sus libros? ¿Y cuáles son sus redes sociales? Parto con Manuel Capitán Cianuro. A mí me encuentras en mis redes sociales, siempre hubo Capitán Cianuro Escritor. O sea, me vas a encontrar en Instagram, mi canal de YouTube es Capitán Cianuro. Ahí hay muchos textos que están leídos ya sea por mí o por otras personas. Me puedes encontrar en Twitter, soy tuitero permanente. Me transformo, soy parte de la Basílica Social, por lo tanto yo respondo a lo que me responden. En Facebook tengo Facebook Capitán Cianuro, también hay muchas cosas de literatura. Me pueden comprar ya sea en gambirazoediciones.com, que hay libros descargables, o sea, digitales. En Antártida tengo libros en la cadena Antártica de Chile. Vamos a ver en qué momento directamente conmigo se compran los libros, porque nosotros tenemos la gracia de los autoeditados, que nosotros distribuimos nuestros propios libros. Yo funciono, soy socio de la Cámara Chilena del Libro, pero en el fondo soy autoeditado, por lo tanto, mis casas editoriales, tengo dos casas editoriales, pero están una en Perú y otra en México, por lo tanto, allá ellos se dedican a distribuir. Yo distribuyo directamente a las librerías que yo pienso que pueden estar mis libros. Ahora, directamente me pueden comprar los libros a mí. Voy a estar en Linares en unos días más, así que les puedo contar ahí dónde podemos encontrarnos, en un café, tomar un café. En Talca voy a contar de mañana, por si nos podemos también conocer. Así que me muevo por Chile, sí. Me voy a hartas invitaciones. Bueno, el tiempo de pandemia ha sido medio complicado, pero hoy día ya uno se empieza a mover un poquito más. Muchas gracias, Manuel Capitán Cianuro. Y Andrés, quiero saber, Andrés Urrutia, los que nos estaban escuchando dijeron, hoy Hijos de la Ira me tinca. Tiene un poco de nuestra cultura, también se recogen aspectos de los pueblos originarios y también viene a mostrar una faceta del ser humano. Y quiero adquirir ese libro y quiero conocer más de Andrés Urrutia. ¿Dónde tengo que ir? Para Hijos de la Ira, mi casa editorial, en este caso, es Loba Ediciones. Por lo tanto, en su página www.lobaediciones.cl pueden encontrar mi libro para comprar digital o física y además el resto de los muy buenos libros de Loba Ediciones. También, sí, para buscarme a mí,
principalmente en Instagram, @pendra.exe. Eh, es la principal red que uso, si bien tengo Twitter y Facebook, más bien Instagram es la red social que uso más. Y también pueden verme en mi blog que se llama fantasiadefrontera.wordpress.com, en que hay más lecturas gratuitas, digamos. Hay distintas cosas que subo, reflexiones, algunos cuentos cortos e incluso trozos de Hijos de la Ira para echarle un ojito por ahí. Agradecido, Andrés Urrutia, de tenerte con nosotros, y también Manuel Capitán Cianuro. ¿Y por qué se los digo? Porque hoy día estamos en una nueva construcción social y en donde tenemos que revalorizar lo verdaderamente importante, y la cultura y las letras es fundamental, porque con cultura también se mata la pobreza que tenemos aquí. Y esa pobreza es la más difícil de erradicar, porque no tiene que ver con construir establecimientos, obras públicas o con pavimentar carreteras, tiene que ver en la forma en que nos relacionamos como seres humanos y cómo comprendemos la realidad. Así que agradecerles nuevamente su participación en Al Derecho y al Revés del Canal 5, La Señal de Linares. Les quiero dejar cordialmente invitados para que semana tras semana estén en sintonía de Al Derecho y al Revés, con mucho orgullo, desde las pantallas del Canal 5, La Señal de Linares, siempre con tolerancia, pluralismo y sobre todo tratando de hacer una visibilización de quienes son maulinos y construyen nuestra región. Intentamos llegar a su hogar con un programa que aporte, pero que también los entretenga. Me siento honrada nuevamente de estar semana tras semana llegando a vuestros hogares. Un abrazo, bendiciones, nos vemos luego.